Atenea en series y videojuegos, la imagen que aparece es casi siempre la misma. Una diosa amable, serena y compasiva, una guía paciente, una protectora que escucha, comprende y perdona. Pero basta con volver a los mitos antiguos para descubrir que esa Atenea no es la Atenea real. Lo que hoy vemos es una versión domesticada, suavizada, moldeada para agradar la Atenea de la mitología. En cambio, no necesitaba agradar a nadie. En la ficción moderna, Atenea actúa como una maestra bondadosa, da consejos con calma, sonríe ante las dudas de los héroes y parece incapaz de un acto cruel. Es casi un símbolo de equilibrio emocional, de sabiduría tranquila. Sin embargo, en los relatos originales, su sabiduría no era suave, era afilada, era estricta, era implacable cuando debía serlo. Antes de que Atenea existiera, antes de que su nombre resonara en templos y ciudades, hubo una historia que comenzó mucho antes de su aparición. Una historia que se remonta al mismo corazón del Olimpo. No nació de un vientre mortal, ni siquiera del vientre de una diosa en el sentido tradicional. Su origen está ligado a Metis, la titánide de la prudencia y la sabiduría. Metis no era una diosa cualquiera, era la personificación misma de la inteligencia previsora, del consejo perfecto, de la estrategia que siempre ve más allá. Zeus la buscó porque sabía que su sabiduría no tenía igual, y de esa unión Metis quedó encinta. Pero entonces llegó la profecía. Se decía que el hijo que Metis llevara sería más poderoso que su padre, que podría destronar a Zeus tal como él había destronado a Cronos y como Cronos había destronado a Urano. Era el ciclo eterno del poder y Zeus decidió romperlo. Para evitar su destino, tomó una decisión terrible. Devoró a Metis mientras ella llevaba en su interior a su hija. La imaginación mortal no alcanza a comprenderlo. No fue un acto cruel por placer, sino un intento desesperado por evitar que el orden del cosmos cayera en caos. Metis, ya dentro de Zeus, no murió, siguió viva, consciente, pensando, y allí, en el interior del Dios Supremo, siguió formando a la niña que llevaba. La criatura creció no en un vientre, sino en la mente del Padre de los dioses, creció rodeada de ideas, de pensamientos, de poder, y cuando estuvo lista, la sabiduría debió salir al mundo. Entonces comenzó el tormento. Zeus sintió un dolor que ningún dios podía soportar, un dolor que ni el trueno, ni el rayo, ni la fuerza podían contener. Era como si algo dentro de su cabeza intentara abrir paso hacia la existencia. Su grito hizo temblar el Olimpo. Llamó a Hefesto, el herrero divino, y le ordenó que lo liberara del tormento. El dios obedeció, levantó su hacha de bronce y la dejó caer justo en la coronilla de Zeus. Un estallido de luz se abrió paso y de esa herida imposible emergió ella, Atenea, completamente formada, armada, brillante, poderosa, con casco, lanza y escudo, con la mirada firme y la voz de una diosa que ya sabía quién era. Nació no desde el cuerpo, sino desde la mente, no desde la carne, sino desde la sabiduría, hija de Metis, pero nacida desde el pensamiento de Zeus. Así llegó al mundo la diosa de la inteligencia, la estrategia y la guerra justa, la única de los dioses cuyo origen comienza dentro del pensamiento mismo. De Atenea nació el castigo más brutal a una mujer en la mitología. Medusa fue una joven de belleza extraordinaria. Su rostro iluminaba el templo de Atenea, donde servía como sacerdotisa, dedicada a la pureza y al silencio sagrado. Sus pasos resonaban entre columnas de mármol y su presencia era considerada un honor para la diosa. Pero todo cambió el día en que Poseidón entró en el templo. Lo que ocurrió allí dentro quebró para siempre el orden divino. La profanación del santuario de Atenea no podía pasar desapercibida, y aunque Medusa no fue responsable del acto, su destino quedó marcado por él. La mirada de la diosa cayó sobre la joven mortal. En un instante, la belleza de Medusa se desmoronó. Su cabello se retorció en serpientes vivas, su piel se volvió pétrea, y sus ojos adquirieron un poder tan terrible que cualquier ser que los cruzara quedaba convertido en piedra. Atenea transformó a la muchacha en una gorgona, no por crueldad arbitraria, sino como castigo por la profanación de su templo, sin importar las circunstancias que la rodearon. El tiempo pasó y la figura de Medusa se convirtió en una leyenda temida en todos los rincones de Grecia. Fue entonces cuando Perseo recibió la misión de enfrentarse a la criatura. Atenea volvió a intervenir, esta vez no para castigar, sino para guiar. Puso en manos de Perseo un escudo de bronce tan pulido que funcionaba como un espejo perfecto, un reflejo en el que podía observar a Medusa sin caer bajo el poder letal de su mirada. Gracias a ese escudo, el héroe avanzó hacia la gorgona sin mirarla directamente. La figura monstruosa quedó atrapada en el reflejo, y así, con la ayuda de la diosa,
Perseo pudo cumplir su destino. En la historia de Atenea y Medusa, la diosa aparece al comienzo y al final, primero como la fuerza que transforma y castiga, y luego como la mente que guía y permite que la misión de un héroe pueda completarse. Atenea es una de las diosas que más se acerca al mundo de los héroes, no con la emoción humana del afecto, sino con la claridad estratégica de quien mueve piezas en un tablero donde cada acción tiene un propósito. Su protección no es gratuita, es precisa, inteligente y decisiva. En la historia de Odiseo, su presencia es constante, silenciosa y poderosa. Mientras el héroe lucha por volver a Ítaca tras la guerra de Troya, Atenea es la mente que lo guía entre sombras y peligros. Protege su identidad cuando pisa su tierra disfrazado de mendigo, evita que sus enemigos reconozcan su mirada y prepara el momento exacto para que recupere lo que le pertenece. Cada paso que da Odiseo, cada palabra calculada, cada decisión que lo acerca a su hogar, lleva la huella de la diosa. Con Heracles ocurre algo distinto, pero igualmente decisivo. Durante los 12 trabajos, Atenea no aparece como consuelo, sino como apoyo táctico. Le ofrece armas divinas, le marca caminos, sostiene el peso del desafío cuando el héroe roza los límites de sus fuerzas. En cada prueba, su intervención es una chispa perfecta de estrategia, un escudo entregado en el instante necesario, una indicación precisa, un impulso que transforma lo imposible en alcanzable. Atenea no rescata, dirige, no consuela, fortalece, y en las historias de los grandes héroes, su presencia es la línea invisible que separa la derrota del triunfo. En la guerra de Troya, Atenea se convierte en una fuerza decisiva que inclina el destino hacia el bando aqueo. Su presencia no es visible para todos, pero los héroes sienten su influencia en cada choque de espadas y en cada rugido del campo de batalla. Desde el primer día, su postura está definida, apoya a los aqueos sin dudarlo. La ofensa de Paris, aquel juicio que no la escogió como la más bella, marcó para siempre su posición en el conflicto, y aunque los dioses pueden tener muchas razones para intervenir en los asuntos humanos, ese desaire fue suficiente para despertar en Atenea una enemistad que no desaparecería jamás. En el combate, la diosa actúa con precisión quirúrgica, desvía lanzas que habrían perforado corazones, guía manos que dudan, fortalece brazos que flaquean a su lado. Diomedes se vuelve casi imparable, golpeando con una ferocidad que parece sobrehumana, movido por la claridad estratégica que ella deposita en su mente. Incluso Aquiles, el más grande de los guerreros aqueos, siente su apoyo en momentos clave. Atenea no le habla con palabras, lo impulsa, lo corrige, le muestra cómo avanzar incluso cuando la ira o el dolor podrían desviarlo de su destino. En cada batalla, Troya enfrenta no solo a un ejército, sino a la inteligencia divina de Atenea, que desde las alturas del Olimpo y desde el corazón del combate, inclina la guerra hacia aquellos que considera dignos de la victoria. Cuando los dioses del Olimpo escucharon el rugido que ascendió desde las entrañas de la tierra, comprendieron que el destino del cosmos pendía de un hilo. La gigantomaquia no fue una simple guerra, fue la rebelión final, el desafío absoluto de los gigantes, criaturas nacidas del odio de Gea, contra el orden impuesto por Zeus, pero en medio del caos, entre dioses que gritaban, montañas arrancadas de raíz y mares que se levantaban como bestias enfurecidas, una figura brilló con una claridad implacable: Atenea, la diosa de la guerra justa y la estrategia perfecta. Mientras los gigantes avanzaban con pasos capaces de quebrar continentes, Atenea descendió desde lo alto del Olimpo, envuelta en un resplandor dorado. Su armadura no era simplemente metal forjado, era una extensión de su espíritu, pulida por la sabiduría misma. Sus ojos no mostraban ira, sino cálculo. Ella no gritaba, no dudaba, no temblaba. Atenea analizaba, porque cada gigante era una montaña viviente, pero también un patrón, una debilidad, un punto ciego que solo ella podía leer como si fuera una línea escrita en un papiro invisible. Entre todos los enemigos que se levantaron contra los dioses, hubo uno que representaba una amenaza particular: Encélado, el gigante del fuego y la destrucción, cuyo cuerpo estaba cubierto de lava endurecida y cuyo aliento podía incinerar ejércitos. Encélado rugió al verla, como si reconociera en la diosa no solo a un enemigo, sino a la única capaz de derrotarlo. Atenea avanzó sin prisa, levantando su escudo a Egis, que brilló con el rostro de la gorgona. El fuego del gigante se desvió como viento disperso. Luego, en un solo movimiento medido con precisión divina, Atenea le lanzó una roca gigantesca arrancada por Hércules, pero que ella elevó con una facilidad imposible. La roca cayó sobre Encélado, sepultándolo bajo la futura isla de Sicilia.
vigilia, no hubo celebración, no hubo gritos. Atenea simplemente siguió adelante. La guerra no estaba ganada. Mientras otros dioses luchaban con furia, Atenea luchaba con propósito. Ella organizaba, dirigía, anticipaba. Era la mente del Olimpo. «A la izquierda, Apolo», ordenaba. «Hermes, corta el flanco. Hércules, conmigo». Cada palabra era una pieza colocada en un tablero invisible, donde otros veían caos. Atenea veía un rompecabezas. Cada movimiento suyo inclinaba la balanza. El más poderoso de todos los gigantes, Alcióneo, era inmortal mientras pisara tierra natal. Los demás dioses lo sabían, pero no sabían qué hacer. Atenea sí, sin titubear, con la calma de un general que conoce el final antes de que ocurra, se acercó a Hércules y le indicó exactamente cómo debía actuar. Debían sacarlo de su tierra, aunque fuese solo unos metros. Hércules obedeció. Atenea calculó la trayectoria. El gigante fue arrastrado fuera de su suelo. Y entonces, con una lanza perfecta, limpia, sin exageraciones, Atenea terminó con él. La guerra tembló. El destino del Olimpo cambió. ¿Ahora qué piensas de Atenea? ¿Una diosa justa o una vengadora? Déjalo en los comentarios.